El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño transmitiendo para un mundo, por ende, internacional. Estamos llegando a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano y Ucrania. Estamos llegando lejos. Se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo en una ocasión escribió y dijo: yo puedo estar preso, pero la palabra del Señor no hay quien la detenga. En esta oportunidad, esta es nuestra clase número 15 acerca de lo que es la santidad genuina. Estamos tocando ese proceso que Dios hace en el alma, término suché de griego, nefes del hebreo, que se compone de mente, de voluntad y de emociones. Estamos tratando los estados de mente, los tipos de mente que el apóstol Pablo presenta: la mente carnal, mente corrompida, mente entenebrecida, mente vana, mente reprobada, mente cauterizada. Nos toca ahora hablar acerca de lo que es la mente espiritual. Preste muchísima atención, que esto no es soplar y hacer botella. Una mente espiritual no va a llegar ni se va a dar por orar, ayunar y vigilar. Aunque parezca paradójico, más que todos los religiosos que han querido alcanzar la santidad o vivir una vida en santidad a través de oración, ayuno y vigilia, cosa que la Biblia dice todo lo contrario. Orar es bueno, ayunar es bueno, vigilar es bueno, eso tiene sus valores y tiene su lugar, pero no son los canales o los medios que el Espíritu Santo va a usar como agente para conducir a la santidad al creyente. Nos enseñaron mal, por eso hemos estado mal y estamos mal. Y en cuanto a las verdades del reino, señores, estamos en crisis. Vamos a estar claros. La mente espiritual, que es la mente de Dios, es aquella que conoce el pensamiento de Dios mediante el Espíritu y medita y se ocupa en dichos pensamientos. Eso es lo que Pablo trata en la primera carta a Corintios, el capítulo 2 del verso 1 al 16, cuando dice: ¿quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, el espíritu que proviene de Dios, hablando del Espíritu Santo. Y Pablo dice que el Espíritu Santo es el encargado, eso lo traté yo en las clases pasadas, que el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar la mente del Padre y mostrársela a la iglesia. Y el apóstol Pablo es claro en el asunto, dice que los únicos que pueden ser enseñados y quienes pueden entender el pensamiento de Dios mediante el Espíritu, es el tipo de hombre que Pablo llama el neumático, que es el espiritual. Neuma, viento, aliento, respiración, soplo. Pablo dice que el psúquico, que utilizó ese término psúquico para referirse al hombre a que no ha nacido de nuevo, que no tiene la justicia, que no tiene la vida, que no tiene el espíritu, que es hijo del diablo, que participa de las tinieblas, pertenece a las tinieblas. Pablo dice que este tipo de hombre no puede entender las cosas del Espíritu. Por eso es que Jesús dijo que el Espíritu Santo, el cual Él va a venir, pero que el mundo no puede ver ni le conoce. No le conoce ni le puede ver porque no le puede recibir. Y Pablo dice que igual como el psúquico, este tipo de hombre natural que no nació de nuevo, hay uno que está en la iglesia que se llama el sarquico, que es el hombre carnal, almático, sensual, de carne, que es el hombre que está en la iglesia, nació de nuevo, tiene justicia, tiene vida, tiene el espíritu, pero vive una vida en la carne,
en adulterio, en fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, y para usted de contar, se mueve fácilmente en los resentimientos, raíces de amargura, odio, perdón, falta, envidia, celo. Se mueve fácilmente en el litigio, en el pecado lingüístico, chisme, brollo, censura, difamaciones, calumnia. Y se mueve fácilmente en cualquier inmoralidad sexual, cualquier tipo de fornicación. Es un hombre que es fácil movido, es movido fácilmente por el dinero. Tiene problemas con filalguria, fila de filiguria, de lujuria, amor al dinero, tiene un mamón interno. Es un hombre fácil que lo mueve el prestigio, anda buscando cómo proyectarse. Este tipo de hombre que está dentro de la iglesia, dice el apóstol Pablo, que no pueden entender las cosas que son del Espíritu. El Espíritu Santo es el agente encargado de parte de Dios, que Dios va a usar para santificar al creyente, que una de la parte de esa santificación es la renovación de la mente, sacarte de cualquier estado de mente en la que tú estás, sea la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente reprobada, la mente cauterizada, sacarte de esos estados de mente que está en contra del pensamiento de Dios y llevarte al pensamiento del Espíritu, a la mente de Dios, que es la mente espiritual. Y el Espíritu Santo tiene sus elementos, que son, uno de ellos son los dones ministeriales. En el caso me está usando a mí, en este caso está usando al maestro Briceño. Él constituyó 5 ministerios para perfeccionar a los santos, pero también tiene la palabra como elemento principal del Espíritu, pero que es un elemento principal también del ministro, el creyente, porque una persona que fue constituida por Jesús como ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro para perfeccionar a los santos, si no conoce la verdad del reino, pues ¿con qué va a perfeccionar? No conoce la verdad del reino, no conoce el pensamiento de Dios. De modo que el apóstol Pablo dice que el deseo de Dios es que la iglesia piense como él piensa. Isaías 55 dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no. En el Nuevo dice la palabra que Dios desea. Pablo dice que Dios desea que la iglesia conozca su forma de pensar. Porque el Espíritu Santo escudriña la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. Jesús dijo, el Espíritu Santo cuando venga tomará de lo mío y te lo hará saber. Todo lo que es el Padre es mío, todo lo que es del Padre es mío. Por eso digo, tomará de lo mío y te lo hará saber. Eso está allí claro. ¿Ok? Esa es la mente espiritual. No la que habla en lengua, no la que ayuna 40 días y después sale celebrando los 40 días de ayuno. No el que ora mucho, el que canta mucho. No estamos hablando, eso no tiene nada que ver con ser espiritual. Entonces, la mente espiritual es aquella que conoce el pensamiento de Dios mediante el Espíritu como agente, mediante el Espíritu Santo, y medita y se ocupa en dicho pensamiento. Según primera carta a Corintios, el capítulo 2, verso 1 al 16. Ese término, me llama la atención que el término ocuparse, que aparece en Romanos 8:6, que lo utilizó el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz, tiene que ver con la intención, Cuando Pablo dijo el ocuparse de, quiso decir la intención de la carne es muerte, la intención del espíritu es vida y paz. Tiene que ver con el motivo. Y el motivo tiene que ver con lo que tienes en la mente, tu forma de pensar. Entonces, la intención de la carne nace como producto de una formación que has adquirido como resultado de una información que tuviste del ambiente que te rodea. Pablo en Efesios el capítulo 4 versos 22 dice que la mente de los hombres ha quedado viciada. El término es acostumbrada, está adicta a. Dice que la mente de los hombres ha quedado viciada y acostumbrada por los deseos engañosos que le ofrece el mundo. Por eso es que tenemos en nuestra iglesia tanta gente que nacieron de nuevo, tienen justicia, tienen vida, tienen al Espíritu, son hijos de Dios, pero están atados a un tipo de pecado porque están acostumbrados, están viciados, todavía no han logrado, Dios no ha logrado, en su trato por el Espíritu, a través de los elementos que el Espíritu Santo tiene, que son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales, no se ha logrado de que este hombre salga de ese estado de mente en la que está acostumbrado y viciado.
Entonces, la intención del espíritu renacido es producto de la inspiración, oído, de la inspiración, revelación e iluminación del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, la intención del espíritu renacido es producto de la inspiración, revelación e iluminación del Espíritu Santo. O sea que tener la mente del espíritu trae como resultado lo que se conoce en el griego como phronesis, derivado de fronema. Este término phronesis indica un entendimiento conducente a una acción correcta y prudente, y tiene que ver con un uso recto de la mente, según Lucas 1:17. Ahora, preste muchísima atención. Maestro del Señor no está jugando al ministerio. Yo estoy enseñándote verdades de reinos, verdades que conseguí en las escrituras, están plasmadas, están ahí reveladas, pero que a poco se les ha iluminado estas verdades. ¿Cómo se obtiene una mente espiritual, maestro? ¿Cómo? Enséñeme la forma. Yo quiero llegar a ser un hombre espiritual, porque el ser un hombre espiritual tiene que ver con tener una mente espiritual, con tener el pensamiento de Dios. ¿Cómo se obtiene una mente espiritual? La única, oiga, la única, no hay más, ni orando, ni ayunando, ni vigilando, no hay más. La única forma de obtener una mente espiritual es meditando en los asuntos del espíritu. Punto. La única forma de tener una mente espiritual es meditando en los asuntos del espíritu. Meditar en los asuntos del espíritu indica meditar en la palabra de Dios, es decir, en una iluminación que vino por revelación, producto de una inspiración. O sea, ese término meditar indica hacer un estudio preciso y conciso, detallado de los pensamientos. Ahora, no se debe cambiar los valores. No se tiene una mente espiritual porque se vive en el espíritu. Ahora, vuelvo a repetir, no se deben cambiar los valores. No se tiene una mente espiritual porque se vive en el espíritu. Se vive en el espíritu porque se tiene o se obtiene una mente espiritual. Entonces, según lo dicho por Pablo en Efesios, de acuerdo al estado de mente que obtengamos, tendremos unos comportamientos y tendremos unas actitudes. Pablo dijo, Efesios, el capítulo 2, verso 3, cito, Biblia. Maestro, póngame lo que me está enseñando en un texto bíblico, lo acepto. Biblia, yo voy a la palabra, yo no me estoy inventando este estudio, eso es Pablo hablando por el Espíritu, yo lo entendí por el Espíritu, esto me ha servido de mucho a mí. Pablo dice, cito, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que nos dominaban. Eso lo dice Pablo, lo digo yo. Esto indica que nuestra vida se moverá en pos de nuestro pensamiento más dominante. Vuelvo a repetir, esto indica, según este pasaje, que nuestra vida se moverá en pos de nuestro pensamiento más dominante. Todos nuestros hechos y nuestros dichos están en proporción directa a lo que pensamos hacer. Preste mucha atención lo que le voy a presentar ahora. Es decir, toda acción tiene como precedente un pensamiento. Vuelvo a repetir. Toda acción tiene como precedente un pensamiento. O sea que el problema del hombre no está en lo que hace, sino en lo que pensó hacer, porque conforme piensa, actúa. Alguien dijo una gran verdad, me gustó mucho, y la saqué en un pensamiento. Alguien dijo, cito, siembra un pensamiento y cosecharás una acción.
Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Por eso es imposible. Mire, imposible. Métase esta verdad en su espíritu. Por eso es imposible controlar, dominar, subyugar los deseos e impulsos de la carne si primero no tomamos control de los pensamientos que la activan. Según Efesios 4, 22, 23. Según lo dicho por Pablo a los Corintios, nunca progresaremos en la vida espiritual a menos que nuestros pensamientos se pongan en armonía con Dios y con su palabra, con la forma de Dios pensar. Y lo podemos nosotros ver en este pasaje. Fíjate lo que dice Pablo en segunda carta a Corintios, el capítulo 10, verso 4 al 6. Póngamelo en la Biblia, póngamelo en un texto maestro, póngamelo en un texto, demuéstremelo, aquí está. Cito: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Observe el término fortaleza, que lo tengo subrayado en mis textos. Derribando argumentos, observe el término argumento, que lo tengo subrayado aquí en mis textos. Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, observe el término pensamiento, a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lo primero que hay que desglosar es el término fortaleza y argumento que aparecen en el versículo 4. Si no lo entendemos, no lo desglosamos, no buscamos el significado de lo que Pablo quiso presentar en estos dos términos, fortaleza y argumento, no vamos a entender lo que Pablo quiso expresar mediante el Espíritu Santo. Preste mucha atención. Fortaleza, del griego ochuruma, tiene que ver con una fortificación que es producto de una serie de pensamientos y razonamientos en la que reposa la confianza meramente humana. En esto está su deleite y de ellos dependen sus decisiones y acciones. Fortaleza es una muralla en la mente que no le da cabida a los pensamientos de Dios. Esos son fortalezas. Ahora vamos a ver qué es argumento. Argumento, término del griego logismo, que indica unos pensamientos o razonamientos cargados de mala intención. Debemos tomar en cuenta que lo que levanta la fortaleza y a su vez la sostiene son los argumentos, según el texto, el pasaje. También se puede entender como fortaleza todo tipo de pensamiento, razonamiento, producto de las malas interpretaciones y aplicaciones de la palabra. Aunado a esto, las costumbres, los estatutos, falsas doctrinas, recuerdos por heridas internas también forman parte de esta fortaleza. Mire, el dogmatismo es una de las fortalezas más prevalecientes en el seno de la iglesia. Entiéndase por dogma la firme convicción de una creencia que gobierna gran parte del pensamiento. Entonces, desde el punto de vista negativo, el dogma es una firme convicción ajena a la verdad de Dios. El término dogma es utilizado en Hechos 16:4 para referirse a las ordenanzas o doctrinas que los apóstoles habían acordado con los ancianos. Con el transcurrir del tiempo, este término perdió su verdadero etimológico. También se entiende por dogma aquello que se denomina eisegesis, que es toda interpretación humana de una verdad bíblica que pasa a ser una doctrina fundamental y que predomina en la mala formación del creyente. Es decir,
cuando se interpreta personalmente una verdad bíblica y dicha interpretación se enseña como doctrina o verdad, y que dicha enseñanza toma fuerza en la formación de un individuo, conduciéndolo a un estilo de vida, todas estas fortalezas se destruyen cuando se derriba los argumentos a través del conocimiento de la palabra. Ahora, mire esta verdad. Maestro, ¿cómo se derriban los argumentos? A través de la verdad y el conocimiento de Dios que está revelado en su palabra, a través de conocer el pensamiento de Dios. Si los argumentos vienen a estar en contra del conocimiento de Dios, de la verdad verdadera, de la verdad absoluta, del pensamiento de Dios, es lógico que el conocimiento de Dios, su palabra, o el conocimiento de Dios que está plasmado en su palabra, sea el que derribe todo argumento. Entonces, el derribar el argumento se destruye la fortaleza. Al destruir la fortaleza hay lugar para el conocimiento de Dios, para conocer la mente de Dios, el pensamiento de Dios. Al dar lugar al conocimiento del pensamiento de Dios viene como resultado la obediencia. Al estar en obediencia se acaba la altivez. Al no haber altivez se castiga toda desobediencia porque no hay lugar para la rebeldía. Entonces, para no tener argumentos que levanten fortalezas que estén en contra de la verdad verdadera, de la verdad absoluta, del pensamiento de Dios, y que por ende nos lleven a la desobediencia, debemos tener cuidado con todo aquello que percibe nuestros sentidos físicos y filtrarlos por el conocimiento de la verdad del reino, la verdad de Dios, la verdad verdadera, el pensamiento de Dios. Entonces, debemos ser selectos con lo que leemos, oímos y vemos. Pablo dijo todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo virtuoso, en esto pensar, según Filipenses 4:18. ¿Por qué Pablo nos manda a meditar en estas virtudes? Porque ellas no corrompen nuestra mente, y al no corromper nuestra mente, no corromperán nuestras acciones. Pablo dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, según primera carta a Corintios 15:33. ¿Por qué corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones? Porque el corromper tu mente corromperá tus acciones. De allí la importancia de que Dios logre renovar nuestra mente, llevándonos a una mente espiritual para conducirnos a la santidad, según primera Corintios 10:16. Una vez que Dios logre renovar la mente del hombre, que es su propósito, según Jeremías 31:33, Hebreos 8:10, 10:16, Efesios 4:20-24, pasa a trabajar con la voluntad, tratando de producir un quebrantamiento para que haya una obediencia, según Efesios 4:24, Colosenses 3:2. Pero, ¿qué es lo que reina en la iglesia como doctrina? ¿Qué es lo que reina en la iglesia como doctrina? La iglesia se está, la iglesia se está moviendo y está haciendo su fundamento de su vida, el creyente, en ideologías que tienen que ver con ideas, opiniones, pensamientos de hombres, en paradigmas, modelos, patrones, ideas, normas o reglas, en estatutos internos, ordenanzas que se decretan y se establecen dentro de un organismo, por lo cual se deben en obediencia a todos aquellos que pertenecen a dicha institución, instituciones, federaciones, concilios que levantan estatutos que están en contra de los principios del reino. Esto lo hicieron los fariseos y los saduceos. Jesús dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestra tradición. Tradiciones, lo que por años nos han venido enseñando y en gran parte prevalece sobre la verdad del texto sagrado, cosas que se vienen diciendo pero por años, pero ¿quién se sentó a analizar hasta ver hasta dónde eso es una verdad lo que nos vienen enseñando? Tuve que corregir un pastor, pastor de renombre, y cuidado si no es un apóstol, porque lo escuché en el púlpito decir, porque la Biblia dice que ni una hoja de los árboles cae ni se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la novela El Quijote de la Mancha, porque eso no está en ninguna parte. Tuve que agarrarlo y corregirlo, amigo. Eso que usted acaba de decir, que ni una hoja de los árboles cae ni se mueve si no es la voluntad de Dios, porque la Biblia lo dice, eso no está en la Biblia, eso está en la novela El Quijote de la Mancha. Pero todo el mundo lo dice porque nadie se sienta a analizar hasta dónde eso es una verdad. Simplemente los cristianos comen como los pichones de pájaro, con el pico abierto y los ojos cerrados. Lo que le metan se lo tragan. A mí no. A mí me tienen que batir el chocolate con una licuadora y bien grande y bien batido, señores.
¿Por qué? Porque yo conozco las Escrituras. Y por eso me he tirado tantos enemigos encima, se han cerrado algunas puertas, porque al decir la verdad choca con sus intereses, les derrumbo el negocio que tienen, les derrumbo la doctrina que tienen, les derrumbo la falsa doctrina, despierto un pueblo en la verdad, el pueblo se da cuenta que nos mantienen engañados y son fáciles. Una persona que camine en esto es fácil de ser manipulado, intimidado y controlado, así de sencillo. ¿En qué está caminando la iglesia? En dogmas, puntos esenciales. ¿Qué es un dogma? Un punto esencial de una religión, una doctrina, un sistema de pensamientos que se tiene por cierto y que no puede ponerse en dudas dentro del sistema, de un sistema. Eso es el dogma. La religión, que es una religión, las prácticas de una serie de costumbres fuera del pensamiento de Dios y que con dichas obras se pretende alcanzar el favor de Dios. Principios de ocultismo dentro de la iglesia, como usted no tiene una idea, relativo a la posición que le ha dado el creyente a Satanás, a los demonios, a las tinieblas y en sus falsas creencias dentro de la iglesia. Entre esto tenemos la falsa creencia de que estamos en guerra espiritual, cuando la Biblia no dice en ninguna parte que estamos en guerra. Estamos librando un conflicto con los poderes de las tinieblas, pero que se llama lucha y que se llama batalla y lucha, guerra no, ya la guerra Cristo la libró. Otros que el principio de ocultismo, la creencia de que existe un hombre fuerte. ¿Dónde está el hombre fuerte? Jesús te habló de un hombre fuerte que era Satanás, habló de uno más fuerte que es él y entró al infierno, lo desarmó. ¿Con qué lo desarmó? La única arma que el diablo tenía era la muerte, el pecado y la muerte. Jesús, cumpliendo la ley, venció el pecado, venciendo el pecado, venció la muerte, lo desarma y le quita el botín. ¿Cuál es el botín? La justicia, la vida y la autoridad que Adán perdió en el huerto de Edén. Jesús se levanta y se lo entrega a la iglesia. Ahora, ¿quién es el hombre fuerte ahora? La iglesia. ¿Quién sigue siendo el hombre más fuerte? Jesús. Pero el hombre fuerte es la iglesia, no Satanás. Ahora, entiéndase que Satanás es fuerte donde los hombres lo hagan fuerte, pero no es que es fuerte porque tiene jerarquía para ser fuerte, porque eso no existe en la Biblia. Eso es brujería dentro de la iglesia. Otro del principio de ocultismo, echar fuera demonios de los cristianos. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Un cristiano no puede endemoniarse, puede ser influenciado por un demonio, puede ser influenciado por las tinieblas o por el diablo, pero no puede ser posesionado jamás. Puede ser posesionado jamás, porque eso no es bíblico, eso no es escritural. Eso está en contra de la verdad del reino. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Maestro, si me descarrío, si yo me descarrié y me fui al pecado, el Espíritu Santo salió de mí y el demonio va y busca a otros 7 demonios y viene y consigue la casa vacía y se vuelve a meter. Eso es lo que dice la Biblia. No, ya va. Cuando Jesús dijo eso, no está hablando del cristiano, no es cristianos evangélicos todavía. Jesús está hablando de la condición del estado posterior en la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Jesús dijo, así pasará esta generación perversa, hablando de Israel, hablando de la nación de Israel. Porque un creyente no puede ser posesionado por un demonio. Eso es brujería dentro de la iglesia. Lo otro, las prácticas de supuestas liberaciones, sometiéndolos a los creyentes a secciones de encuentro, preencuentro, posencuentro y paros de los encuentros, porque es la forma más fácil de sacarle la plata a la gente, sacar el dinero a la gente. Imagínense Jesús cobrando para llevar a la gente al Monte de los Olivos, los encuentros y los preencuentros. Eso es basura dentro de la iglesia. El creer que hay maldiciones ancestrales y generacionales que se heredan por venir de un linaje familiar, eso no existe. Sí existe las maldiciones generacionales como patrón de conducta, pero yo decido si yo me porto como mi padre. No, yo soy el que decido. Y existen las maldiciones generacionales como genética, las enfermedades, pero ya yo no heredo lo de mamá y de papá, yo heredo en Cristo, heredo lo de Dios, y en Dios soy heredero y en Cristo soy coheredero. Eso de estar limpiando los aires, limpiamos los aires. No, usted no tiene autoridad para estar limpiando los aires, que el diablo mora en las atmósferas. Eso es lo que dice la palabra, que el lugar donde Satanás está es en la atmósfera. Usted no tiene por qué estar limpiando los aires, ni tiene autoridad para estar limpiando los aires. Eso es satanismo, ocultismo dentro de la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia, esa es la doctrina que muchos tienen, muchos creen. Y eso resta la posibilidad de que usted llegue a tener una mente espiritual y que usted camine en el pensamiento de Dios para que haya una presencia del Espíritu de Dios. Seudismo, comportamientos y actitudes muy parecidas a las verdades del reino eterno. Así está la iglesia doctrinada. Catolicismo romano dentro de la iglesia, prácticas que se dan dentro de la iglesia universal,
traídas a la iglesia cristiana, tales como la presentación de niños en su inocencia, el ser bautizado para participar de los elementos de la cena, porque la Biblia en ninguna parte dice que usted tiene que ser bautizado para participar de la cena del Señor, porque eso es parte de su vida devocional, a usted nadie se la puede negar. Pablo nunca dijo eso es una mala interpretación de lo que está escrito en Colosenses, una interpretación errada que le dio el catolicismo romano en su teología católica, la trajeron a la iglesia evangélica. No dice en la Biblia en ninguna parte que usted tiene que ser bautizado para tomar la cena. Pero sí puedo dar diezmo y ofrendas sin ser bautizado. Eso sí puedo, pero tomar la cena no. O sea, yo me pregunto si Cristo viene y usted no está bautizado, pero usted aceptó el plan de salvación, usted tiene justicia, usted tiene vida, tiene el Espíritu, y Cristo viene, ¿usted se va con Cristo, sí o no? Sí, maestro, claro que se va. ¿Está preparado para entrar al cielo? ¿No está preparado para tomar la cena? He conocido el tipo de personas que recibieron el Espíritu Santo, la morada del Espíritu, el bautismo del Espíritu sin ser bautizados en agua. ¿Cómo que está preparado para ser bautizado por el Espíritu y no está preparado para tomar la cena? El otro, el ungir con aceite. El aceite es el agua bendita de los evangélicos, porque no han entendido lo que dijo Santiago cuando dice que unja a los enfermos con aceite y orando por él, la oración de justo sanará al enfermo. La palabra ungir allí en Santiago no es crío de Cristo, derivado de Cristo, ni tiene que ver con divinidad, sino es eleipo, que tiene que ver con higiene. Háganle la limpieza a los enfermos y oren por él, lo que dice el texto. Y otra de las cosas que está dentro de la iglesia es los pactos como indulgencia o las primicias. Pactos como indulgencia o primicias. Eso es totalmente satánico. Todo esto que acabo de presentar se denomina como la falsa doctrina que le ha hecho daño en gran parte al avance del reino eterno, porque la iglesia no está pensando como Dios piensa. La mezcla de las múltiples creencias dentro de la iglesia que acabo de presentar, todo eso como falsa doctrina, la mezcla de toda esa falsa doctrina, de toda esa basura, ajena al pensamiento de Dios, se le llama sincretismo. Entonces el sincretismo ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo. La iglesia solo el descubrir el caminar y lo absoluto y el pensamiento de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Entonces, si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo, un núcleo, que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. Entonces, el hecho de que en la iglesia haya diferentes escuelas de teología es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Entonces, porque ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar, no hay lugar para a mí me parece. La verdad absoluta es el pensamiento de Dios, es la verdad de Dios, es la verdad verdadera del Creador, del Señor. Y termino con esto. Mis hijos, la falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina, el ocultismo, el catolicismo romano, todo lo que acabo de nombrar. Y un hombre en el cual habitan todos estos flagelos, que esto es una maldición dentro de la iglesia, es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira, y de paso cercena la posibilidad de que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para bendición nuestra, y resta la posibilidad de que Dios bendiga a la iglesia posesionalmente hablando, porque en nuestra posición ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Ok? Bueno, en nuestro próximo estudio vamos a hablar acerca de lo que es la voluntad. Se despide el maestro José Briceño. Pido, primero, oren muchísimo por mí. Estamos afectando las tinieblas, cualquier tentación, cualquier ataque que se levante, oren mucho por mí. Ya que el Padre envíe ángeles, si se requiere, para que me cubran de cualquier peligro y que haya un sentido de conveniencia en mí y de traslado, entender que fui trasladado de las tinieblas a la luz, que nada en unas tinieblas, y de conveniencia, que todo me ilícito, pero no todo me conviene, y que nada de las ofertas que Satanás me presente me lleven tanto la atención como lo que Dios me llamó a hacer. Entender que lo que Satanás me ofrece son destellos y balbuceos de lo que Dios tiene preparado para mí. Todas las ofertas que Satanás me ofrece
solo están midiendo el nivel de gloria a lo que mi Padre me quiere llevar. Eso lo entendí por el Espíritu. Oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje a todo el que pueda. No se queden con este mensaje. Vamos, compártanlo en grupo. Bájenlo. Los que tienen canales en YouTube, les doy autoridad para que suban esto en su canal. Vamos, háganlo. Lo nuestro es vamos a avanzar, a extender el mundo con el conocimiento del reino. Y tercero, ayúdenme aportando una ofrenda para este ministerio. Ayúdenme. Necesito dinero. Le decía yo a un pastor que hay gente, señores, que siembran en ministerios que le están dando mal uso al dinero. Invirtiendo en satanismo, en brujería, en hechicería. Y le decía yo al pastor, ¿usted se imagina hasta dónde yo puedo llegar y alcanzar con alguien que se levante y me ponga una ofrenda millonaria en mi cuenta para establecer el reino? No me para nadie, no me para nadie. No voy a decir que estamos trabajando con las uñas, no, estamos trabajando, pasando por una etapa de escasez, como digo el apóstol Pablo, si vivir en abundancia, si vivir en escasez. Y estamos pasando por una etapa muy difícil en el ministerio financieramente hablando. Por lo tanto, necesito que alguien se levante, que coloque una ofrenda en el ministerio. Maestro, ahí está su ofrenda, ahí va, yo voy a aportarlo porque no tengo el don ministerial que usted tiene de enseñanza, pero tengo la habilidad para producir dinero porque soy un empresario. Y déjeme a mí sostenerlo y usted sigue estudiando, sigue indagando y sigue enseñando. Porque esto es un equipo. A mí Dios me dio el don para enseñar y a ti te dio el dinero para sostener a los que enseñan. Pablo dijo que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. De modo que sí, necesito que se muevan, que coloquen una ofrenda en este ministerio. De una cosa estoy seguro, ni un centavo de lo que usted me dé le voy a dar mal uso. Todo va a ser bien invertido. Entiendo que ese dinero que tú vas a dar es tu sudor, tus amaneceres, tu trabajo, tu esfuerzo, tus lágrimas, es tus fuerzas, eres tú mismo entregado. De modo que se le va a dar buen uso a este dinero. Maestro, ¿cómo lo hacemos? Ahí está el correo, los caracteres, josén77, bricenoa77 @gmail.com. Repito, josén77, bricenoa77 @gmail.com. O llámeme al 786-604-3352, 786-604-3352 de acá de los Estados Unidos, y le daré información cómo usted va a aportar la ofrenda. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.